Muy bien, pues estamos entonces en una etapa importante de nuestro estudio. Volvemos a ver nuestros esquemas, que son muy valiosos, son una gran riqueza, es una gran riqueza poder apoyarnos de estos elementos de la geografía, pero también de la geografía política. Esto que tenemos frente a nosotros se llama geografía política. No solamente nos muestra territorios a lo largo del planeta, ¿verdad? O en ciertas latitudes del planeta, sino que estamos viendo la geopolítica. Es una herramienta valiosa, valiosísima, ¿verdad? Entonces, decíamos que nos quedamos y cerramos con ese profeta llamado el profeta Ezequiel, que también es llamado el profeta del corazón nuevo, el profeta del espíritu nuevo. También vimos al profeta Jeremías, el profeta de la nueva alianza, y nos encontramos entonces, decíamos que nos paseamos entre las etapas del reino de Judá, la caída, ya prácticamente podemos decir que esa queda atrás, y ahora estamos a partir de este momento en donde 47 años van a estar desterrados en Babilonia, pero que Dios les dijo, ¿verdad? Establécete, haz tu casa, porque el bienestar que tú te procures ahí, pues va a redituar. El bienestar que tú incluso hagas para el imperio que por lo pronto está dominándote, va a hacer todo lo que hagas en beneficio tuyo. Y eso fue también muy importante. Vamos a ver por qué. Pero primero nos vamos al segundo Isaías. Estando en el destierro, tenemos unos escritos de un profeta anónimo llamado Segundo Isaías. ¿Por qué Segundo Isaías? Si ustedes tienen su Biblia a la mano, me encantaría que todos ustedes tengan como elemento principal, como fuente de estudio la Biblia. No es suficiente escuchar a alguien que hable y hable. Eso no es suficiente, eso no sirve. Conocer a Dios es a través de la revelación. Sí tenemos libros de apoyo, claro, tenemos libros de apoyo, pero si ustedes se han dado cuenta, yo estoy directamente de la Sagrada Escritura. Es una experiencia. Conocer a Dios, estudiar su palabra, ir caminando con el pueblo, ir escuchando a Dios, es que es una experiencia hacerlo directamente en la Biblia. Por eso les invito, abran su Biblia, busquen al profeta, busquen el libro llamado de Isaías. Seguramente que ustedes todos tienen ahí su Biblia, por eso me voy a apresurar, porque además pues solamente tenemos una hora, entonces ustedes abren su Biblia. La ventaja es que creo que estos cursos quedan grabados y ustedes van a poder acceder a ellos para volver a escuchar y tener ya su Biblia en mano siempre, aparte de su cuaderno de notas. Muy bien. En la Biblia tenemos el libro más extenso de todos. 66 capítulos contiene el libro, y atención como he estado diciendo, llamado de Isaías. Vimos, y vamos a la línea del tiempo, vimos que en el siglo VIII tuvimos a un profeta llamado Isaías. Era el profeta que tiene el título del profeta del Mesías, porque va a ser el profeta Isaías el que
el que va a anunciar. Acuérdense de esa triple visión que tiene este profeta Isaías de una mujer encinta y qué otra cosa, y de que ese chiquito nace y que luego ya lo pone adulto tomando el trono, tomando el reino. Capítulos 7, 9 y 11. ¿De qué libro? Del libro que tenemos frente a nosotros llamado de Isaías. Buena oportunidad para que ustedes de una vez marquen capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 11. Ese profeta se le da el título del primer Isaías, ¿ok? El libro que tenemos frente a nosotros, llamado de Isaías, ese libro tiene el título en virtud de este profeta primer Isaías del siglo VIII, el profeta del Mesías, que tiene esa visión grandiosa, esa triple visión. Entonces, fíjense bien, tenemos 66 capítulos y el libro llamado de Isaías tiene como una triple división, pero eso no quiere decir que sean 3 autores. Vamos a ver. Del capítulo 1 al capítulo 39, es el primer bloque de este libro y se le llama a este primer bloque primer Isaías. Después va a venir un segundo bloque que es el que viene a colación y que aquí lo tenemos, miren, en la línea del tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Segundo Isaías. ¿Cómo se llamó ese segundo Isaías? ¿Quién sabe? No Isaías segundo, como decir Juan Pablo segundo, porque hubo un Juan Pablo primero. No, segundo Isaías es el título que se le da a los escritos que van del capítulo 40 al versículo 55 del libro llamado de Isaías. Ese segundo bloque se le da el título del segundo Isaías. Hay profeta anónimo adentro de esto, hay anónimos, de hecho vamos a ver. Y luego hay uno, miren aquí, miren nada más, un tercer Isaías, es decir, una tercera sección que va del capítulo 56 al final del libro llamado de Isaías, que es el capítulo 66. Entonces, empezamos. El libro más extenso, que tiene como título el nombre de Isaías, en virtud del primer Isaías del siglo VIII. Tiene 3 partes, pero atención, los primeros escritos fueron de este primer Isaías. Pero hay escritos, muchos escritos, hasta el siglo XVIII de nuestra era, como hacia el 1750, la Iglesia, que recibe la Biblia como libro sagrado y lo es como libro canónico, es decir, norma de fe, y lo es junto con los otros libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, la Iglesia decía el libro de Isaías, del profeta Isaías, pero el Espíritu Santo empieza a suscitar el interés por estudiar los libros en su sentido histórico literario, en su sentido literal histórico, y empiezan a estudiar, a hacer una crítica literaria, se empieza a hacer una crítica literaria y se encuentra, entre otras cosas, por ejemplo, que en el capítulo 40, ¿cómo inicia? Vamos a ver el capítulo 40, que es donde empieza el segundo Isaías. Resulta que leemos algo que nos desconcierta. Dice así: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa. ¿Sabe?
¿A qué se refiere? Dice, ya satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. ¿Saben a qué castigo se refiere? Se refiere al destierro en Babilonia. ¿Cómo pudo escribir en el 734 algo que vamos a caminar en este apartado, en esta sección, segundo Isaías, y vamos a ver en el capítulo 41, dice Ciro, instrumento de Dios. Oigan, Ciro de Persia está en el 539. Y el primer Isaías está no dentro de Babilonia, no dentro de Asiria, sino todavía antes de que Asiria entre al panorama, destruyendo el reino del norte. Y entonces empiezan los exégetas, los estudiosos, con un arduo trabajo de crítica literaria y empiezan a descubrir que dentro del libro llamado de Isaías, con 66 capítulos, se encuentran escritos de diferentes tiempos. Voy a leer el capítulo 41. Hacedme silencio, islas, y renueven fuerza las naciones. Alléguense y entonces hablarán, reunámonos todos a juicio. ¿Quién ha suscitado de Oriente, de Persia, a aquel a quien la justicia sale al paso? Para los judíos, Ciro es un personaje bienvenido en la historia. Le llaman ungido, como si hubiese sido rey de Israel. Entonces empiezan los estudiosos y globalmente les voy a decir, para empezar, cómo se llama a este segundo Isaías, a estos escritos entre el 40 y el 55. Hemos visto el regocijo con el que habla el profeta, pues se le llama el profeta del consuelo. El profeta del consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. Ha cumplido su milicia. Es decir, este tiempo de castigo ha terminado. Ha terminado. Y entonces Dios va a suscitar, porque Dios es el Señor de todos los pueblos de la tierra. Ese es, como le decía, eso es algo que en el destierro se quedó, pero bien preñado en el alma. Dios está en todas partes, Dios es el creador de todo cuanto existe, Dios es el Señor de la historia. Entonces, Dios va a suscitar, va a consolar al pueblo, suscitando a un personaje extranjero que va a ser Ciro el Grande. No a cualquiera se le daba el título del Grande, no a cualquiera. Ciro de Persia libera a los cautivos. Va a proclamar un edicto de liberación. Y entonces van a ser palabras, pero animosas. Vean, veo aquí el 41:18. Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el ciprés aúna, de modo que todos vean y sepan que son todos los pueblos, no solamente los babilonios, no solamente los judíos, ¿verdad? Todos los pueblos vean, sepan y adviertan y consideren que la mano de Yahvé ha hecho eso. El Santo de Israel, el Dios que se tiene un pueblo, el Dios que se hizo un pueblo de su propiedad personal y que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios sigue siendo fiel. ¿Se acuerdan del profeta Oseas? ¿Verdad? Que amaba a la esposa aun cuando la esposita le salió medio malilla, ¿ok? Le salió, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje, con inclinaciones de cascos ligeros. Pero Oseas la amaba y Dios ama al pueblo, aún a pesar de las infidelidades.
El Santo de Israel lo ha creado. Es un compendio de escritos gozosos, llenos de consuelo. Pero decía yo que tiene escritos, el libro llamado de Isaías contiene escritos no solamente del siglo VIII, no solamente del siglo VI, sino que creen. Todavía en todo el compendio, leyendo el tercer Isaías, es decir, la tercera parte del libro, se encuentran oráculos, se encuentran elementos del año 333, cuando Grecia va a entrar al panorama. De tal manera, y esto no es exclusivo del libro de Isaías, esto se ve en todos los escritos de la Biblia, que contienen escritos de diferentes tiempos, de diferentes autores. ¿Cuántos siglos abarcan los escritos del compendio de 66 capítulos? Pues abarcan del siglo VIII al VII, al VI, al V. ¿Y qué es el año 333? ¿Qué es el año? Del 333 al 734 son 400 años. Contiene 400, una etapa de escritos que fueron recopilados y que entraron dentro de la Sagrada Escritura, dentro de un solo libro con un no sé si se llama, seudónimo, no quiero errar, pero se le pone el nombre de un personaje importante a un escrito. Ok, ¿qué nombre lleva? El nombre de Isaías del siglo IV. Necesitamos leer algunos otros oráculos, unos otros oráculos. Ay, por favor, vamos al capítulo 44, versículo 6. Pero es algo importante que no les he comentado. Si tienen su Biblia, hay que subrayar la Biblia con respeto. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a escuchar a Dios con fe, en el momento de la oración, uno puede encontrarse con una Biblia que se ve que ha sido usada, que se ve que ha sido estudiada, con una palabra que se ama. La Escritura es la palabra de Dios. Y entonces subrayen su Biblia, no sé si ustedes van a alcanzar a ver, pero miren cómo yo doy vuelta a mi Biblia subrayada y encuentro que tiene notas, tiene subrayo, que tiene por ahí un asterisco, que tiene un corazón de palabras que me han subyugado el alma cuando he entrado en comunión con ellas. Subrayen su Biblia con respeto, sin miedo, sin miedo. No sé, como que antes, hace décadas, 7, 8 décadas, antes de Concilio Vaticano II sobre todo, estaba como la Biblia en el librero, y bien arrumbada y bien empolvada. No, señores, la Biblia es la carta que Dios nos ha dado para que, o sea, tenemos acceso a ella, y tenemos que estudiar mucho y tenemos que conocer a Dios para amarlo más, para hacerlo llegar a más y más y más huesos secos. No quiere decir que nosotros ya estemos totalmente del otro lado, no, siempre tendremos sequedad, nuestro pecado siempre nos va a hacer retroceder, pero tenemos al Espíritu Santo, a esa promesa, ¿verdad? Máxima, que ya tenemos, porque ya nosotros somos, después de Pentecostés, somos el nuevo pueblo que nació justamente en Pentecostés. Muy bien. Vamos al 44.6, fíjense, aquí ya hay una certeza de un monoteísmo absoluto. Ya no es un monoteísmo práctico de creer como Abraham que existían otros dioses, pero que él decide darle culto al que le dio experiencia. No, aquí, para el siglo, para el tiempo del destierro, ya
hay una certeza de monoteísmo. Vimos con Elías, hay ya un momento importante de un monoteísmo, ¿verdad? El profeta del defensor de los derechos de Yahvé, pero hacia el destierro ya, vean nada más, el segundo Isaías nos dice, así dice Yahvé, el rey. Porque ya no hay rey humano. ¿Quién va a ser el rey? Pues el rey que fue siempre el rey antes de que los israelitas pidieran un rey a través del profeta Samuel. Así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor, su salvador, su rescatador, su liberador. Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el eterno para acá y el eterno para acá, eternamente existente. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios. Fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Más claro? No puede ser. Voy al capítulo 45, donde les decía yo que a Ciro se le llama el ungido. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Yahvé a su ungido Ciro, los ojos con los que veía el pueblo a Ciro el grande, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones. Es decir, mira, Ciro, mi querido Ciro, todo tu imperio, toda tu extensión de poder, de riqueza, me la debes a mí. Yo te tomé para someter ante él a las naciones y de ceñir las cinturas de los reyes, de ceñir las cinturas, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas. Liberación. Yo marcharé delante de ti. Por eso, ¿de quién es la liberación? ¿Quién efectúa? ¿Quién hace todo? Lo hace Dios. Entonces, toda esa liberación es obra de Dios a través del hombre. Yo marcharé delante de ti y allanaré las pendientes. Quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré triunfos, eso le está diciendo. Te daré los tesoros ocultos. A ti, Ciro, te haré rico. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas, tú, Ciro, o sea, empezando por ti, para que sepas que yo soy Yahvé. Yo soy el que soy, que yo soy Dios. Recordemos que el nombre de Dios asimismo es Ejye, yo soy. Y el escritor que pone, nunca va a poner Ejye, va a poner Yahvé, para que sepas que yo soy el que es, que yo soy el que es, el Dios de Israel que te llamó por tu nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, atención, a causa de mi siervo, de mi amor por mi pueblo que he protegido durante siglos, hasta el día de hoy, dice Yahvé, ¿verdad? A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, es decir, por el amor que les tengo, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Continúa el versículo 5. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Me salté al versículo 6. Me encanta este versículo. Para que se sepa, es decir, todo hombre, desde donde sale el sol hasta donde se pone, desde el sol levante hasta el poniente, que todo es nada fuera de mí. Dios es el Señor de la historia. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia.
Ah, pues yo te llevé al destierro. Fue desgracia, ¿verdad? Yo quise que se destruyera Jerusalén por tu pecado. Yo quise que terminara, que no hubiera más reyes en Jerusalén. Yo quise, por eso dice, yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Es un grito, pero es una cosa que no hay ni cómo describirla, lo que el segundo Isaías refleja acerca del Dios del universo, creador de lo visible y lo invisible. Viene nuestro credo. ¿En qué creemos? Creemos en esto. Y la revelación para este momento es grandiosa, es cumbre, es luminosa. Pero si no estudiamos, no entendemos. Si no estudiamos, no entendemos. Muy bien, nos vamos a la restauración persa, pero no sin antes mencionar que es tiempo de mucho profeta. Dios está contento de que tomó a su pueblo y lo regresa a su tierra. Ah, pero hay una cosa importante. Una cosa importante. No. Perdón, este no es lo que yo quiero. No es lo que quiero enseñar. Quiero que veamos el mapa de Persia. ¿En dónde están? ¿Dónde están cautivos? Perdón, el mapa de Babilonia, del imperio babilónico. ¿Dónde están? En Babilonia. ¿Y dónde está Jerusalén? Pues acá. Pero no olvidemos cuando vimos el fértil, la luna fértil, la media luna del fértil creciente, que todo esto es ¿qué? Es desierto. Entonces ya se han asentado, tienen 47 años en Babilonia. Ya hay generación nueva, recordemos que en 40 años se renuevan las generaciones. Ya tienen sus negocios porque son buenísimos para los negocios. Ya tienen sus negocios, sus casas, ya tienen sus relaciones, ya se establecieron. Y de pronto viene el imperio persa, viene Ciro el Grande y dice, vayan a sus tierras. Y es importante notar que muchos ya no quisieron regresar. Ya los jóvenes, los que no conocieron nunca Jerusalén, pues lo que no es conocido no es muy añorado, ¿verdad? ¿Quiénes son los que regresan? Regresan aquellos que todavía, sienten ese anhelo, ese apego por la tierra. Y no es que los otros hayan hecho mal, no, porque los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, tiene la misión de ser luz de las naciones donde quiera que se encuentren, donde quieran. Pero vean cómo la capital Persépolis es una ciudad importante, ¿verdad? Importante. La capital va a ser Nínive, pero la ciudad de Persépolis pues es una ciudad también importante. Pero quise dar ese detalle de que no todos regresaron, no todos regresaron. Muy bien, pues estamos en el segundo Isaías, el profeta del consuelo, el monoteísmo absoluto y triunfante, universalismo de salvación. Dentro también encontramos el Salmo 103. ¿Qué les parece si leemos el Salmo 103, que es un salmo del destierro? ¿Y cómo se titula el Salmo 103? El Salmo 103 se llama Dios es amor. Hasta hay tantos cantos tan bonitos, tantos cantos exaltando ese ser de Dios, que Dios es amor. Y entonces, perdón, lo voy a leer, disfrutémoslo. Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. El que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura,
Satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Yahvé, el que hace obras de justicia y otorga el derecho a todos los oprimidos, manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus hazañas. Versículo 8 es precioso. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se querella, no se enoja eternamente, ni para siempre guarda su rencor. Oigan, Dios no es rencoroso, pero acuérdense que se le prestan sentimientos humanos a Dios que jamás tiene rencor. Dios no es ni rencoroso ni vengativo, ¿ok? Es lenguaje del escritor que le pone a Dios. Pero dice, ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Y luego vienen 3 imágenes del amor de Dios. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja él de nosotros nuestras rebeldías. Cual ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen, pero también castiga, acuérdense, castiga como 4, no ama por millares, lo vemos en Éxodo 36, Éxodo 36, a ver, déjenme ver, vamos a ver, no quiero decir algo que a la hora de la hora estoy yo equivocada, ¿sí? Éxodo 36, no, es Éxodo 34. Éxodo 34. No sé si lo llegamos a leer, pero lo vuelvo a leer porque vale la pena. Éxodo 34, versículo 6. Que Yahvé habla de sí mismo. ¿Quién es? Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente. Salmo 103. Tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. 103. Que mantiene su amor por millares. Que perdona la iniquidad, lo perdona todo. La rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Y aquí lo que no nos gusta, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No se me asusten si no hemos visto este texto aquí. Debimos haberlo visto. Pero es quién es Dios que habla de sí mismo y habla que castiga, pero no tengan pendiente ni de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, no. La revelación es progresiva. Y esta revelación de que Dios ama por millares, pero nos impacta que castiga como 4. Castiga como 4. ¿Qué es 4 comparado con millares? No es nada. Dios no nos paga según nuestras culpas, no nos castiga según nuestros pecados, pero sí castiga, lo dice la Escritura. Porque Dios es un Padre justo y amoroso, y porque ama, castiga. Ya vimos el castigo del destierro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ama a su pueblo. En Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20, ustedes vean, pues el profeta Ezequiel, vean cómo la revelación es progresiva, y dice, cada quien pagará por su culpa. El hijo no pagará por la culpa de su padre, ni el padre pagará por la culpa de su hijo. Se va afinando la revelación. Pero eso que dice que castiga hasta la 3ª y 4ª generación, dice ama por millares de generaciones, ama todo. Pero castiga 1, 2, 3, ya no, hasta 4 y ya no puede más. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos debe quedar? ¿Qué es lo que nos debe quedar? Que tenemos un Dios que es amor, pero que también castiga. Lo estamos viendo a lo largo de la historia.
Lo vemos en la doctrina del diluvio. Ante la multiplicidad del pecado, Dios se ve precisado intervenir. ¿Intervenir cómo? Pues con castigos. Pero por un justo, salva. Seguimos con el Salmo 103. No sé en qué versículo me quedé, pero no importa, todo el Salmo 103. Vamos al versículo 17. Mas el amor de Yahvé desde siempre hasta siempre, millares, millares, para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos. ¿Ya ven? Ya, nos quedamos tranquilos. Para aquellos que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. Yahvé en los cielos asentó su trono y su soberanía en todo señorea. Este es un texto, es un salmo escrito en el destierro. Vean. Bendecida Yahvé, ángeles suyos, héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra. Bendecida Yahvé todas sus huestes, servidores suyos, ejecutores de su bondad. Bendecida Yahvé todas sus obras, en todos los lugares de su imperio. Y culmina el salmo. Bendice a Yahvé, alma mía. Vean cómo el canto a Dios, amor. Y luego, en la restauración judía y época persa, es lo que estamos en ese momento, vemos que tenemos una riqueza de producción literaria en este tiempo muy importante. Y vemos aquí a los profetas que tenemos, Ageo y Zacarías. El profeta Ageo tiene el título del profeta mensajero de Yahvé. Después tenemos al profeta Zacarías, que se le da el título del profeta de la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque en Zacarías 1:3 dice: volveos a mí, oráculo de Yahvé, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé Sebaot. Celoso estoy por Jerusalén y por Sión con gran celo. Grita de gozo, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión. Hija de Sión es lo mismo que decir Jerusalén. Pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti. Es restauración judía, ¿verdad? Los que vuelven. Vean el gozo del oráculo. Pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti. Vengo a morar dentro de ti. Poseerá Yahvé a Judá, porción suya en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Siempre elegirá a Jerusalén. ¿Y saben por qué siempre elegirá a Jerusalén? Porque siglos más tarde, en Jerusalén se consuma la salvación, no solamente del pueblo judío, sino de todos los pueblos y razas y naciones de la tierra, todos los seres humanos de todos los tiempos. ¿En dónde se consumó la salvación? En la ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo se consumó? Pues es en Jerusalén que Jesús entra al cenáculo, comienza una entrega sin derramamiento de sangre, una entrega. Es un sacrificio incruento, eso significa sin derramamiento de sangre. En la última cena, cuando dice: esta es mi carne, esta es mi sangre, ya hay una entrega, ya hay un ambiente sacrificial y ya comienza Jesús su entrega sin derramamiento de sangre. Pero después sale y va al huerto, y después va a ser aprendido, y va a ser maltratado, y va a ser sojuzgado, y va a ser escupido, y va a ser matado en la cruz, y después va a resucitar. Es entonces que Jerusalén siempre va a ser el centro para Dios. Es el centro del cosmos, el centro del universo, junto con Nazaret. La Tierra Santa es el centro del universo. Porque ahí el Verbo se hizo carne y ahí el Verbo hecho carne consumó la salvación mediante su Pascua. Grita de gozo y regocíjate, es Zacarías 2, versículo 14 y
17. Tenemos tiempo de irnos a la Biblia. Creí que ya estábamos con el tiempo un poco medido para tener que cortar esta clase. Pero nos vamos al profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 17, para que ustedes subrayen este texto. Muy bien. Dice así: grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Muchas naciones se unirán a Yahvé aquel día. Será para mí un pueblo y yo moraré en medio de ti. No importa que ya lo haya leído en el libro. Me siento diferente cuando lo leo en la Escritura. Y yo moraré dentro de ti. Sabrás, y como si dijera, sabrás, Alicia. Es una actualización del texto, sentido literal histórico. Es el profeta Zacarías en esos tiempos que habla a quién, al pueblo, habla al pueblo, a aquellos que están regresando, a la tierra en este tiempo. Y dice, eso es el sentido literal histórico, pero hoy me dice, sabrás, Alicia, ajá, sabrás, perdón, y yo moraré en medio de ti, Alicia. Mi oración personal, que cómo se enriquece cuando yo tomo la palabra de Dios y la aplico a mi momento, a mi vida concreta. Pero qué bonito es conocer el sentido literal histórico. Qué hermoso, qué liberador, qué enriquecedor es conocer el momento para el cual el profeta escribió estas palabras de parte de Dios. Sabrás así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Poseerá Yahvé a Judá, Israel, todo Israel, porción suya en la tierra santa. Subrayen tierra santa. Y elegirá de nuevo a Jerusalén siempre, como decía. Silencio toda carne delante de Yahvé. Wow. Porque Él se despierta de su santa morada. Silencio toda carne. Ese silencio que uno siente cuando ha recibido al Señor o cuando esté en una oración profunda, en una oración de corazón, con todo puesto, postrados con el alma ante el Señor, o ante el Santísimo, o cuando lo acabamos de recibir, o cuando estamos en ese momento de gran comunión con Él. Y en ese silencio lo escuchamos. Es un silencio que habla de la presencia absoluta, poderosa, amorosa de Dios. Silencio toda carne delante de Yahvé, porque Él se despierta de su santa morada. Jerusalén, Jerusalén. Pone a Dios como si se hubiera dormido mientras ellos estaban en el destierro. No, Señor, imágenes. Muy bien. Seguimos en esta etapa de restauración judía y vámonos a un texto del tercer Isaías. Ya vimos el primer Isaías, 7, 9, 11, hace unas 2, 3 clases. Hoy vimos el segundo Isaías, el profeta del consuelo, y ahora vamos al tercer Isaías, el profeta de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Capítulo 56, nos regresamos a Isaías, ¿verdad? A partir del versículo 56, en el 55 terminó el segundo y en el 56 comienza del 56 al 66 el tercer Isaías. Pero vamos a ver los versículos. Isaías, profeta de los cielos nuevos, el capítulo 60. A ver, déjenme ver. Tercer Isaías,
del 56 al 66. Vamos a ver. Ay, qué bonito. No, pues tenemos que leer el capítulo 61, que también tiene un lanzamiento hacia Cristo. 61, 1, 3. Vamos al capítulo 61. Lo hemos escuchado muchas veces, muchas veces. 61, que es un texto que lee Jesús en la sinagoga, pero el profeta de este texto, a quien se le pone dentro de los escritos del tercer Isaías, no sabe que habla de Jesús, no sabe. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Preguntaríamos. Dice el profeta, por cuanto me ha ungido Yahvé. ¿Para qué? A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Por favor, Dios no es vengativo. Lenguaje humano se le pone a Dios ese sentimiento que jamás tiene. Dios no es un Dios vengador, es un Dios que interviene para salvar y que cuando interviene de forma dolorosa, ¿ok? También interviene de forma gozosa. Las más de las veces interviene de forma gozosa, pero como nosotros lo damos por sabido que Dios me ama, por eso luego empiezo yo de bajada en mi vida de obediencia a la voluntad de Dios. Y cuando ya doy el ramalazo, dice Dios, pues ahí voy otra vez. Y nos vuelve a levantar. Dice entonces, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para darles diadema de fiesta en lugar de ceniza, símbolo de duelo, de luto, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Qué les parece este texto de un profeta anónimo? ¿De qué momento? No sabemos, pero es un texto lleno de esperanza. No nos dice misión del profeta, no lo conocemos, pero hoy le decimos, gracias profeta, que fuiste el instrumento a través del cual nosotros recibimos esta palabra y que esta palabra va a llegar a su plenitud, se va a cumplir en su plenitud con Jesús. Pudo haber otro profeta que dijera, oigan, Juan Bautista, también un gran profeta, y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Continuamos. Es en este tiempo de la restauración, profeta de los cielos nuevos y la tierra nueva. Bueno, tenemos varios textos, hay que leer del 56 al 66 y veremos que también encontraremos momentos cumbres de gozo, de esperanza, de todo. Muy bien. Pues resulta que han vuelto. Y han vuelto, y lo primero que hacen, ¿qué es? Sus casas. Ya no hay rey descendiente de David. No hay rey descendiente de David. Dios ya va a ser ¿cómo le llaman? El rey va a ser Dios. Ya el rey va a ser Dios, reconocido por el pueblo. Pero eso no hace que el pueblo se olvide de la promesa y sigue esperando el Mesías. Pero esa esperanza del Mesías va a estar mucho más recrudecida
en este tiempo, y ya va a llegar, tiempo de Daniel también, y ya va a llegar, y ya va a llegar. Pero, ¿en qué estarán ocupados cuando regresan? En reconstruir la ciudad, que estaba en ruinas, quedó en manos de los pastorcitos, de los pobres, de los... Entonces hay que levantarla. Pero resulta, pues, que Dios no tiene, que no se han ocupado no se han ocupado de reconstruir el templo. Y tenemos a un Josué y Zorobabel, que en el año 215, tenemos también a Ageo y Zacarías que acabamos de leer, pero tenemos dos personajes a través de los cuales se va a reconstruir, porque Dios manda decir al pueblo, oye, ya tienes casita, pero mi casa no me la has reconstruido. Entonces, tenemos hacia el año 515 la reconstrucción del templo, del primer templo, ya sabemos que fue destruido en el año 586. No pasó ni un siglo del 586 al 515, ¿ok? Unos 70 años, 71 años después, se va a reabrir, a reedificar, ¿sí?, el segundo templo hacia el año 515. ¿Cómo va a ser este segundo templo? Pues muy modesto. Obviamente la situación no estaba, como dicen, no está gestas para fiestas, pero Dios quería su casa y entonces va a ver su casa. Pero ¿qué otra cosa necesita una ciudad? Pues una ciudad necesita, para protegerse, necesita una muralla. Y entonces tenemos que un personaje llamado Nehemías va a ser el encargado. Él trabajaba para el imperio persa, pero va a ir a Jerusalén y va a ser en tiempo de Nehemías, hacia el año 445. Y si no me equivoco, Nehemías era el escanciador del rey persa, Nehemías. Pero finalmente llega a Jerusalén, se reconstruye la muralla. Después tenemos también un profeta importantísimo que va a ser el profeta Joel. Y tenemos aquí varios escritos proféticos. Tenemos un momento muy, muy importante. Muy importante. Tenemos hacia el año 398, un personaje que no debemos olvidar su nombre, Esdras. ¿Qué importancia tiene esta fecha globalmente cerrando el año 400? Es en este tiempo de Esdras cuando la Torá, es decir, los primeros 5 libros que nosotros llamamos como Pentateuco, HaTorá es la ley, cuándo va a ser recibida como ley de Estado. Y es en este año 398, 400, cuando el Pentateuco o HaTorá queda redactada definitivamente como la tenemos, como la tuvo primero el pueblo de Israel y como la recibimos nosotros intacta. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es muy posible que el primer capítulo de la Biblia haya sido escrito como el pórtico del pórtico de la Torá. El pórtico del pórtico es el primero de los 11 capítulos del Génesis. Los 11 capítulos del Génesis son el pórtico de la Torá y también podemos decir de la Sagrada Escritura. Pero los 11 primeros capítulos fueron ya
contienen lo que habíamos dicho, las verdades fundamentales, las que sustentan a la humanidad. O creemos o no creemos, pero esas verdades, aunque no se crea que Dios es el creador de todo cuanto existe a partir de la nada, esa es una realidad. Otra cosa es que alguien diga yo no creo eso. Eso es muy diferente. Pero las verdades que sustentan a la humanidad, ¿sí? Fueron ya puestas por escrito a fines del siglo V. El siglo V viene siendo hasta el año 400, ¿ok? Entre el sexto y el quinto, pero los 11 primeros capítulos del Génesis contienen, oigan, lo que hemos leído y cómo abre la Biblia. La Biblia tiene una apertura como una obertura en una sala de conciertos enorme. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, etcétera, etcétera. El único Dios, creador de todo cuanto existe. Es la importancia de, la etapa número 9, fíjense, ya vamos en la etapa número 9, sí, porque ya nada más nos van a faltar 2 clases más para poder ver de manera muy rápida, pero con cuestiones como nucleares, con verdades nucleares, acontecimientos nucleares, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo en este caminar por la historia del pueblo de Israel. Hasta terminar, aquí. Nuestras conferencias breves, esta exposición, esta catequesis, sí, porque es una catequesis ordenada, organizada y fundamentada en la Escritura. Esta catequesis va a terminar con este momento que va a ser la plenitud de la historia. Muy bien, entonces, pero a ver, vamos a introducirnos a la época helenística. Es una introducción, pero yo creo que mejor lo dejamos para la próxima clase, para irnos de corrido y a ver que entre en el panorama hacia el año 63 un imperio muy conocido, y es el imperio que nos va a interesar muchísimo a nosotros los cristianos, porque Jesús, el Hijo Eterno, se hace carne cuando en el mundo imperaba Roma. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.